se ve. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces es el caso de un paciente de 29 años que consultó por 20 días de disminución de la visión en ambos ojos, más en ojos, un antecedente de neurosífilis con una hospitalización por 14 días y una infección ya previamente diagnosticada por VIH sin tratamiento. Estas eran las imágenes son las imágenes del ojo derecho. Había celularidad en cámara anterior de 0.5, células en vitro. Su agudeza visual era de 20/200 y tenía pues estas imágenes de angeitis en ramas congeladas en 360 grados, múltiples lesiones de necrosis, hemorragia y nocete macular, la presencia de líquido subretiniano. En el ojo izquierdo, igual, una zona pues, de retinitis por citomegalovirus, principalmente en la zona y periférica temporal. Y en el OCT, pues sin alteración, en un momento de 20/40. Igual se hizo todo el abordaje inicial, carga viral de 54.497 copias, CD4 23 células por microlitro. Se inició tratamiento tópico, esteroide y cicloplegia. Sistémico se inició valganciclovir en dosis de inducción de 900 miligramos cada 12 horas y se inició manejo interdisciplinario con infectología para 2 semanas después iniciar antirretrovirales. Durante la evolución, la visión se mantuvo, pero vemos que el líquido subretiniano iba aumentando. En este momento no alcanzaba a identificar ningún agujero o desgarro que lo estuviera causando. En el ojo izquierdo estas eran las lesiones, comparativamente que se veían en las primeras imágenes. Ya vemos una reducción importante de las lesiones, pero con zonas de atrofia y de isquemia, y ya empezamos a ver algunos agujeros que se veían sobre todo en la media periferia de la arcada temporal superior y en la extrema periferia también temporal superior. 3 meses después del ojo derecho persistía el líquido subretiniano con una agudeza visual de 20/400. La presión en este momento ya se redujo a 9 milímetros de mercurio. El ojo izquierdo, para entonces ya, si se fijan en las imágenes de Optos, se alcanzan a ver pues, las huellas de láser rodeando los agujeros que previamente ya estaban en el ojo izquierdo, y la agudeza visual de 20/25 con las zonas ya cicatrizadas de las zonas que ya tenía por retinitis por CMV, principalmente en la periferia. Entonces del ojo derecho se decide hacer vitrectomía, y acá quiero hacer algo, y es, en este caso hice cerclaje. Era de los primeros casos que operaba de retinitis por CMV, y creo que es una de las cosas que vale la pena discutir. Otro de los puntos bien difíciles es hacer el desprendimiento del vitrio posterior transoperatorio. Son zonas que están muy, muy isquémicas. Entonces, en el momento en que trata uno de hacer el DBP, se forman muchísimos agujeros en otras partes. Está muy, muy adherido. Un paciente muy joven, y la retina está muy friable. Se comporta totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado en un desprendimiento de retina pues reumatógeno. Entonces, casi que hay que ir, como por partes, y cortando como el vitrio con muchísimo cuidado, porque se hacen muchísimos agujeros. Como vemos ahí, se hizo igual un agujero periférico y atrogénico. Son zonas que están muy atróficas, muy adelgazadas. Entonces cualquier movimiento, que yo creo que también parte de las cosas que vale la pena discutir, es hasta qué punto ser tan insistente con el rasurado a la base del vitrio. Los líquidos pesados ayudan muchísimo, o por lo menos a mí me ayudan mucho en estos casos, porque ayudan a estabilizar bastante la retina, ya que está muy, muy friable. Y bueno, pues acá puse líquidos pesados, termino de rasurar la base del vitrio, después hago el intercambio agua-aire y silicón. Este es un mes después de la cirugía. Los agujeros periféricos no se alcanzan a ver todos, pero están rodeados por láser. 3 meses después de la cirugía, antes estaba en 20/150, 20/400, y actual, pues 3 meses después en 20/150. Para este momento ya los CD4 estaban en 75, todavía estaban bajos. Pues vamos, la retinitis por CMV es la infección oportunista más común, y una de las complicaciones principales o más temidas es el desprendimiento de retina reumatógeno, que puede ser hasta el 30%, y antes de la terapia antirretroviral eran pues más del 50%.
Dentro de los factores de riesgo es cuando hay una mayor extensión de lesiones en la retina, cuando pacientes tienen miopía, una mayor inflamación vítrea, que sabemos que los pacientes con retinitis por CMV tienen una inflamación vítrea muy baja, o cuando tienen una localización muy periférica también. Y tienen muchos factores que hacen que se formen agujeros o desprendimientos. Es más en la fase de cicatrización, o sea, podemos ver inicialmente, o sea, tranquilamente el seguimiento de estos pacientes, y ya cuando empiezan en fase de cicatrización es cuando hay que estar más pendiente. Algo muy parecido a lo que pasa también en la necrosis retiniana. O sea, es como un mecanismo en el cual hay licuefacción vítrea, asociado a la gliosis en la interfaz vitro-retiniana, y agujeros retinianos, pues es la combinación perfecta para un desprendimiento de retina. Entonces, una de las preguntas que surge es si está indicado o no el cerclaje o retinopexia en los pacientes con retinitis por CMV y desprendimiento. Entonces, realmente hay información, y realmente pues o sea, la mayoría de casos reportan un éxito anatómico hasta del 100% sin cerclaje escleral. O sea, son muchas series de casos del 2013, del 2014, en los cuales en todos los pacientes ponen cerclaje, o hacen cerclaje. De hecho, algunos hacen endoláser 360 grados. Esta es alguna de las otras series de casos retrospectivos usualmente que se hacen, en el cual pues solamente a una muy poca cantidad de pacientes se les hace cerclaje escleral. Igual, ninguno con retinopexia, resultados anatómicos del 80, 88 y 100% sin cerclaje. Yo creo que, o sea, si regresamos como a la fisiopatología, realmente no creo que en estos casos nos ayude mucho el cerclaje, a diferencia de la necrosis retiniana. Este es uno de los artículos como más recientes que hablan de cerclaje en retinitis por CMV, es del 2021, y lo ponen como indicación principal como para evitar, o sea, el BRP a futuro. O sea, hacen BRP, pues evitar que haya un redesprendimiento. Pero realmente yo, o en lo personal, y creo que vale la pena discutirlo, creo que no le haría nuevamente un cerclaje escleral a un paciente por retinitis por CMV. Otra de las preguntas sería cuándo retirar el silicón, porque definitivamente creo que sí o sí los desprendimientos de retina por CMV, el silicón es una herramienta muy importante. Y a diferencia pues, de los otros casos de retinopatía diabética o desprendimientos de retina reumatógenos por otra causa, el mantener el silicón es muy importante, y lo que se sugiere es retirar en promedio, o sea, en 16.2 meses, o sea, de 9 a 24 meses, inclusive extenderlo el mayor tiempo posible, y pues indicado principalmente cuando hay emulsificación del silicón y hipertensión ocular. Siempre es importante individualizar cada caso, son casos que son muy complejos, siempre apoyarse de personas que tengan más experiencia en estos casos, y creo que cada uno de estos casos es una sorpresa, no todos se comportan igual. Hay unos que tienen unas zonas muy extensas de necrosis y otros un poco más localizadas que permiten, o sea, estar pues, un poco más controlada la cirugía, y otros en los que definitivamente es muy complejo. Lo que les mencionaba, definitivamente la vitrectomía con silicón es en lo personal es la elección. El DBP, como se los había también mencionado, es muy complejo en estos casos. El retiro de silicón sí es posible, pero extenderlo bastante en el tiempo. Y la BRP, pues entre más C4 mayor riesgo, y entre más tiempo pase el diagnóstico y el tratamiento, pues también vamos a tener un poco más de riesgo de BRP. Y creo que otra de las cosas importantes es saber si usar antivirales en la infusión o no, que yo creo que también ahorita igual lo podemos discutir. Muchísimas gracias, Pablo. Súper interesante tu caso y todos los puntos que mencionas. Justo, ¿qué pensarías tú de usar el ganciclovir en la infusión? Yo creo que es muy útil. O sea, lo que pasa es que uno es la disponibilidad. Y, o sea, realmente no hay muchos estudios así como muy grandes que demuestren la utilidad, pero yo creo que sí disminuiría la carga viral, sí podría ayudar. Si está disponible,
usarlo. Sí, oye, y mencionabas en tu video la complejidad nuevamente y se ve cómo te cuesta trabajo despegar la hialoides posterior, ¿no? Tan es así que, ¿qué otra cosa sugerirías tú hacer durante la cirugía? En lugar de quizá de estar traccionando. No ser tan insistente en el DBP de pronto. Sí, quizás solamente rasurar, ¿no? Ir rasurando poco a poco, cortar puentes, etcétera, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres banda o prefieres esponja? ¿O qué es lo que más te gusta a ti usar para este tipo? Ya cuando decides poner o hacer una retinopexia, ¿qué prefieres, banda o esponja y por qué? Yo en lo personal, o sea, por formación uso cerclaje, no uso banda. Ok. No uso esponjas, perdón, uso bandas. Pero esponjas no uso en lo personal, pero, o sea, uso bandas, esponjas no. Ok. Oye, y el láser que pusiste en tu paciente, ¿lo pusiste solamente en las lesiones, como lo puso, por ejemplo, Erandi, que se ve que rodea las zonas específicas donde están los agujeros? ¿O tú decides ponerlo 180 grados, algo en especial del láser? No, o sea, en el ojo que ya tiene desprendimiento, le pongo únicamente donde están los agujeros o los desgarros. Y en el ojo contralateral, igual, donde están los agujeros o los desgarros. Pero no hago láser 360 y 180. Sí, yo creo que aquí valdría la pena mencionar que tu paciente era de 29 años, ¿cierto? Y le dejaste silicón. Sí. Entonces, aquí muchas veces lo que procedería con lo del retiro de silicón es a esperar a que hagan una catarata intumescente, ¿no? Que ya finalmente sabemos que van a hacer catarata en determinado tiempo y ahí al mismo tiempo quirúrgico de la FACO valorar el retiro de silicón, que es muy diferente al caso de Erandi, en donde ya ella hizo desde el inicio la FACO, ¿no? Por la edad, la vitrecto, silicón, etcétera, ¿no? Y yo creo que muchos hacemos y tomamos la decisión de poner una banda. Sí, totalmente de acuerdo. Inclusive, o sea, igual sí te quería preguntar por experiencia, o sea, si a veces vale la pena, o sea, por ejemplo, operar catarata y después en otro tiempo quirúrgico ver si quitar el silicón, porque a veces hacen cataratas intumescentes y no se alcanza a ver el fondo de ojo, entonces, no sé, o sea, también, o sea, si es muy temprano el tiempo, ¿no? Gente joven siempre me espero, o sea, siempre hago vitrecto silicón y ya hasta después la FACO y retiro de silicón, pero justo diferente al paciente de Erandi, ¿no? Y con respecto al cerclaje y a la apexia que mencionas, yo creo que muchas veces decidimos hacerla por tranquilidad emocional, porque a veces las lesiones son tan periféricas que ya no vale la pena hacer tanta indentación en esa zona, a menos de que tengas una retina periférica preservada, ¿no? Que muchas veces eso es lo que se busca, ¿no? Tratar de indentar la retina sana. Padrísimo tu caso, Pablo. Muchísimas gracias.